continuación con la presentación del doctor Mario Melo, quien ya nos acompaña a través de este espacio. El doctor Mario Melo es abogado y profesor universitario ecuatoriano que desde hace más de 20 años trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos. Es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en ciencias internacionales por la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, diploma de postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile. Además, fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El tema que expondrá el doctor Mario Melo es el proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado. Estimado doctor Mario, muy buenas noches, bienvenido, tiene la palabra. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Me anticipo a pedirles disculpas porque estoy un poco afónico. El clima aquí en la ciudad de Quito, donde vivo, ha estado helado en estos días y estoy un poco resfriado, pero muy contento de poder compartir con ustedes. No sé si Damián me autoriza para compartir la pantalla. Ok, adelante, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, solo falta que encuentre la presentación y con mucho gusto iniciamos. Vamos a ver cómo le hago. Aquí está. Bueno, vamos a hablar entonces del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es un sistema que ha cobrado enorme importancia en las últimas décadas, a la par de que los sistemas jurídicos nacionales han entrado en crisis, ¿no? Una innegable crisis en todo el continente. Entonces, como que las personas vemos cada vez con mayor cercanía la posibilidad de llevar algunos casos a la justicia internacional. Y la foto que les estoy compartiendo corresponde a la audiencia del caso Tagaeri Taromenani, que se desarrolló en la ciudad de Brasilia en el mes de agosto. Tuve la oportunidad de litigar este caso, estoy litigando este caso, que tiene repercusiones importantes. La primera vez que una Corte de Justicia Internacional va a decidir sobre temas de pueblos indígenas en aislamiento. Entonces, estos son el tipo de casos que van llegando al sistema interamericano, casos novedosos, casos de punta, que permiten ir empujando a través del litigio estratégico algunas de las cuestiones más interesantes y más retadoras del derecho contemporáneo. Unos 3 ejemplos más, ¿no? De casos vinculados con el Ecuador. El caso Tibi es un caso muy emblemático en materia de garantías judiciales penales, ¿no? Y de condiciones carcelarias. El señor Tibi, un ciudadano francés que fue ilegítimamente privado de la libertad y sometido a condiciones carcelarias abiertamente incompatibles con la dignidad humana, acudió ante el sistema interamericano, estuvo en su caso en la Corte Interamericana, lo ganó. Y bueno, ahora lo seguimos representando, pese a que falleció en medio de la pandemia, en la búsqueda de que se haga justicia y se persiga judicialmente a los responsables de la tortura y de la detención ilegal de la que fue víctima. El segundo caso que quería mostrarles es el de Luis Eduardo Guachalá. Él era o sigue siendo un joven que cuando desapareció en manos del Estado, había sido interno en un hospital en la ciudad de Quito por su madre, estaba sufriendo ataques de epilepsia. Entonces estuvo una semana interno en el hospital Julio Endara en Conocoto, y a la semana su madre fue a retirarlo, a visitarlo. Le dijeron, no sabemos dónde está, se ha ido. Y al llegar a la casa han pasado 17 años y no llega a su casa, ¿no? Entonces una situación tan espantosa que ha tenido que atravesar su familia, su madre, doña Zoila Chimbo, que aparece en la foto, y que no le deseamos a ninguna persona, ¿no? Es decir, cuando cualquiera de nosotros debe dejar un ser querido, un hijo, un familiar, en manos de un hospital, entendemos que le van a proteger, le van a cuidar, le van a acoger y nos van a dar una respuesta respecto a su destino. Lamentablemente eso no ha sucedido,
en este y en otros casos allí en el Ecuador. El tercer caso al que me quería referir en esta pequeña introducción es el caso del señor Gonzalo Cortés, que acaba de ser fallado a favor por la Corte Interamericana. Él era un funcionario civil de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que fue acusado injustamente de la sustracción, desaparición de algún material vinculado con aeronáutica. Entonces fue detenido ilegalmente sin fórmula de juicio, fue torturado y fue sometido luego, siendo todavía personal civil, a la justicia militar que en ese momento existía en el Ecuador, ¿no? Entonces, este tipo de casos nos muestran que el sistema interamericano ha sido un espacio en donde eh, hay la posibilidad de que jueces internacionales escuchen las historias de personas sencillas, personas humildes, cuyos derechos son gravemente violentados por los estados y que muchas veces en sus respectivos países no encuentran la tutela judicial efectiva que merecen. Eh, Ahora bien, ¿de qué se trata este sistema interamericano de derechos humanos? En primer lugar, es un sistema bicéfalo que tiene dos cabezas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en la ciudad de Washington, y que está compuesta por 7 expertas en derechos humanos y que hacen un control político del cumplimiento de las obligaciones de los estados del sistema de la OEA, de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, algunos de los cuales ustedes ven en la pantalla, los principales. Entonces, la Comisión Interamericana realiza la supervisión internacional del cumplimiento de la Carta de la OEA, de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, del Protocolo de San Salvador, del protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, de la Convención Interamericana sobre Torturas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa, la Convención de Belém do Pará sobre los derechos de las mujeres, el Estatuto de la Comisión Interamericana y Reglamento de la Comisión Interamericana, el Estatuto de la Corte Interamericana y Reglamento de la Corte Interamericana. Entonces es un sistema que tiene un mandato claro. Estos son los instrumentos que le sirven. Con estos instrumentos tiene que trabajar y busca el que se cumplan efectivamente dentro de su competencia territorial, que son los países que forman parte del sistema del gobierno. Entonces les decía, los dos organismos son la Comisión Interamericana, compuesta por 7 comisionados, que son elegidos por la Asamblea General de la OEA por 4 años y pueden ser reelectos por una vez, y que tiene funciones de promover los derechos humanos y para eso realizan seminarios, realizan eventos, realizan capacitaciones, realizan informes también, informes temáticos, es decir, sobre temas relevantes para los derechos humanos en el continente, y también realizan informes sobre la situación de los derechos por países. Entonces han habido informes muy sonados, como los que he realizado, por ejemplo, respecto a la situación de los niños migrantes en las Américas, es un informe temático, la situación de los pueblos indígenas de la Panamazonía también temático, e informes por país, ¿no? Informes de la situación de los derechos en Brasil, en México, en diferentes países del continente. Pero tal vez la más importante de las funciones que cumple la Comisión Interamericana es conocer y resolver casos individuales. Entonces, un ciudadano o un habitante de los países del sistema de la OEA puede presentar una petición, que es el nombre que se da en el sistema interamericano a las denuncias, en contra de un Estado por la violación de algunos de los derechos que están en los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos que acabamos de mencionar. La comisión no es un juez, entonces no ejercen jurisdicción. Lo que hacen es un control político, aunque los casos que ellos tramitan son tramitados bajo el principio de contradicción. Entonces hay un litigio ante la Comisión Interamericana, pero no es un litigio judicial, es un litigio que suele decirse en el derecho internacional cuasi judicial. En cambio, la Corte Interamericana sí es un juez pluripersonal, es un tribunal. Está compuesto por 7 jueces que son elegidos por los estados parte de la Convención Americana, es decir, ya no es la Asamblea de la OEA, es un grupo más restringido, que son los estados que han reconocido, han ratificado y se han sometido a la competencia de la Corte Interamericana a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Duran 6 años en sus funciones,
pueden ser reelegidos una vez y tienen funciones contenciosas que tienen que ver con los casos que le somete la Comisión Interamericana, como lo veremos en unos minutos, y también la resolución de medidas provisionales. Además, tienen competencias consultivas que tienen que ver con consultas que le hace la Comisión Interamericana sobre temas relevantes para los derechos humanos que le plantean los estados. Entonces, decíamos que la Comisión Interamericana, en primer lugar, conoce peticiones y presenta casos ante la Corte Interamericana. Eso es interesante, ¿no? Cuando una persona cuyos derechos hayan sido violados en un país parte del sistema de la OEA decide presentar una denuncia en contra de un Estado miembro de la OEA ante la Comisión Interamericana, la comisión lo va a tramitar, como les decía hace un momento, bajo el principio de contradicción, es decir, le va a correr traslado al Estado para que ejerza el derecho a la defensa, se va a litigar, se van a presentar pruebas, eventualmente van a haber audiencias, tanto audiencias sobre la admisibilidad y sobre el fondo del caso, y va a emitir en un momento la Comisión Interamericana un informe. Entonces, la manera como resuelve el caso, el instrumento a través del cual resuelve el caso la Comisión Interamericana es un informe. Y este informe puede eh, llevar a que el caso eventualmente sea presentado ante la Corte Interamericana, presentado por la propia Comisión, es decir, quien tiene legitimidad activa para llevar un caso ante la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana. Conoce también sobre medidas cautelares, es decir, se puede solicitar a la Comisión Interamericana medidas urgentes cuando existan situaciones graves y inminentes que puedan provocar daños a al derecho a la vida y otros derechos, el derecho a la vida, a la integridad y otros derechos reconocidos en los instrumentos internacionales del sistema interamericano. Lleva casos de audiencias de caso, como les decía, la comisión suele discutir la admisibilidad y el fondo a través de audiencias públicas que son transmitidas además por las redes sociales. Entonces, es un litigio bastante transparente e interesante y quedan grabadas estas audiencias en el YouTube. Entonces, es muy fácil revisarlas, verlas y conocer cuáles son los criterios que va emitiendo la Comisión Interamericana sobre los diferentes casos. También realiza informes temáticos, realiza visitas in loco, es interesante, ustedes recordarán que luego de los acontecimientos del levantamiento indígena del año 2019, la Comisión Interamericana visitó el Ecuador, emitió un informe que fue importante, contundente y que permite, digamos, tener algunos puntos de vista respecto a los alcances que tuvo ese proceso político y sus repercusiones en los derechos. Además, hace estudios, eventos, publicaciones. Entonces, quisiera centrarme en este momento en el sistema de peticiones, casos contenciosos ante la Comisión Interamericana. En primer lugar, la Comisión Interamericana y el sistema interamericano en general no va a reemplazar al Estado en su deber de ejercer tutela judicial efectiva sobre los derechos de las personas que habitan en el territorio de los Estados de las Américas. Entonces, es un sistema internacional que actúa bajo el principio de subsidiariedad. Esto quiere decir que para que pueda acudirse ante el sistema interamericano, primero habrá que, en general, agotar las vías nacionales, las vías que la propia normativa nacional ofrece para la tutela judicial de los derechos. Entonces, el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece los requisitos que ustedes tienen en la pantalla para poder ejercer una petición ante la Comisión Interamericana. El primero de estos es el agotamiento de los recursos de jurisdicción interna. Entonces, el Estado tiene que haber tenido la oportunidad de ejercer por sí mismo la tutela de los derechos. Se ha establecido que este agotamiento de los recursos de jurisdicción interna se refiere a los recursos judiciales idóneos, de acuerdo a la naturaleza del caso. Entonces, no hay que esperar a agotar todos los recursos posibles, sino aquel recurso que sea idóneo.
Eh, entonces, si es que estamos hablando de la tutela frente a una violación de derecho que constituye un delito, entonces hay que entenderse que la vía judicial idónea es la vía penal. Eh, si es que se refiere en general a la violación de un derecho, probablemente la vía idónea sea alguna de las garantías, ¿no? Si es el derecho a la libertad, el habeas corpus, si es el derecho al acceso a la información, acción de acceso a la información. En general, los recursos, la acción de protección podría ser una vía idónea en la mayoría de los casos. Una vez que se agotan las vías nacionales, bueno, por otro lado, tampoco hay que aspirar a agotar todos los recursos posibles, sino solamente los recursos ordinarios. Entonces, claro, si estamos hablando de una acción de protección, hay un recurso ordinario que es el recurso de apelación. Habrá que esperar hasta agotarse el recurso de apelación para poder presentar el caso ante la justicia internacional. Eh, si es un caso penal, bueno, hay también la posibilidad de presentar una apelación sobre una sentencia del Tribunal Penal. No hay la necesidad de agotar, por ejemplo, los recursos extraordinarios que en nuestro sistema ecuatoriano son el recurso de casación, el recurso de revisión en materia penal. Entonces no habría la necesidad de esperar el agotamiento de todos los recursos posibles, sino solamente los recursos ordinarios. Una vez agotadas las vías nacionales, se tiene 6 meses para presentar el caso ante la Comisión Interamericana. Hay que observar también el cumplimiento de este requisito de que no exista litispendencia internacional. Es decir, que el mismo caso haya sido sometido en otro sistema de justicia internacional que tenga la atribución de establecer responsabilidades internacionales. Entonces, claro, si es que nosotros vamos a acudir con un caso ante la Comisión Interamericana, no podemos o no debemos presentarlo si es que ya hemos presentado, por ejemplo, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas atribuye competencia, atribuye responsabilidades a los estados. No habría problema si es que acudimos a otro organismo internacional que no atribuya responsabilidades, como por ejemplo si acudimos a un relator de Naciones Unidas. Pensando, por ejemplo, un caso de derechos indígenas, si presentamos a la Comisión Interamericana un caso sobre derechos indígenas y antes lo hemos presentado ante el relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, no hay ningún problema, porque los relatores son órganos que no atribuyen responsabilidad, son meramente informativos. Eh, y bueno, la Comisión Americana establece algunos datos necesarios para poder identificar a los peticionarios, como el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio, y tiene que haber una firma de la persona o de su representante legal. Ahora, esto se ha facilitado bastante porque la página web de la Comisión Interamericana ha establecido o pone a disposición de la ciudadanía un formulario que uno lo debe llenar para presentar su petición. Es decir, la petición actualmente se presenta online con la información que está en la pantalla y con todos los datos adicionales que el peticionario considere oportuno. Hay algunas excepciones al principio del agotamiento de las vías nacionales. Entonces, fundamentalmente las excepciones, cuando no debemos agotar las vías nacionales, las situaciones son, en primer lugar, cuando no existe en la legislación interna del Estado un debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan sido violados. Entonces, si es que en nuestro país, en el Ecuador o en el país donde estemos, no existiera un debido proceso que permita la tutela judicial efectiva de un derecho, entonces no habría la necesidad de agotar las vías nacionales, se podría acudir directamente ante la Comisión Interamericana. Esta situación en la mayoría de los países de las Américas ya no se produce. En el Ecuador, por ejemplo, por último, siempre podemos presentar una acción de protección cuando se ha violado un derecho y ese sería un debido proceso legal. El segundo caso es posible, ¿no? No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos. Esto se suele suceder. En el Ecuador, por ejemplo, tengo el honor de representar ante la Corte Interamericana al doctor Carlos Julio Aguinaga,
que fue ilegalmente, constitucionalmente destituido de su cargo de presidente del Tribunal Electoral hace algunos años por el Congreso Nacional. Entonces, el Congreso, cuando destituyó a los miembros del Tribunal Electoral en aquel tiempo, estableció también una regla por la cual ningún juez estaba, todos los jueces más bien estaban prohibidos de recibir ningún recurso de amparo, como se llamaba en ese tiempo, en contra de esa decisión. Entonces, hay una decisión del poder político que impide el que las personas afectadas por una violación de un derecho puedan acudir al debido proceso legal establecido. En ese caso, por supuesto, hay una excepción a la regla del agotamiento de las vías nacionales y directamente se puede presentar ante la Comisión Interamericana la petición. La tercera es también una excepción importante. No se deben agotar las vías nacionales cuando hay un retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. En este tercer caso, el debido proceso nacional existe, no hay obstáculo para presentarse ante la justicia nacional, pero la justicia nacional se demora excesivamente. En el caso Sarayaco contra Ecuador, que también lo he litigado, esa fue la situación. El pueblo de Sarayaco, que estaba siendo afectado por una concesión petrolera, presentó un recurso de amparo en ese momento ante uno de los jueces de la ciudad del Puyo. El juez convocó una audiencia, mandó a citar a la otra parte y esa citación no se cumplió nunca. Es decir, la audiencia nunca se llevó a cabo porque nunca se convocó a la parte demandada. Entonces, claro, pasaron los meses, pasaron los días, las semanas, los meses, y nos dimos cuenta que en el Ecuador no había posibilidades reales y efectivas de obtener justicia, y esa demora injustificada nos permitió acudir ante la Corte ante el sistema interamericano, primero ante la Comisión de la Corte, que efectivamente dictó una sentencia favorable en el año 2012. Entonces, el trámite ante la Comisión Interamericana es un trámite, primero, bastante sencillo, ¿no? La Comisión Interamericana resuelve los casos eh, bajo un principio de libre convicción. Entonces, hay una gran amplitud probatoria. La Comisión Interamericana acepta como prueba cualquier medio de prueba razonable. Entonces, se puede presentar ante la Comisión Interamericana testimonios, se pueden presentar documentos, se pueden presentar eh, recortes de prensa y todos aquellos medios de prueba que las partes tengan a su alcance y que puedan razonablemente llevar a los comisionados a formar su convicción. Hay dos etapas en el litigio ante la Comisión Interamericana. En principio, primero se litiga sobre la admisibilidad, es decir, sobre el cumplimiento de los requisitos que acabamos de ver, y luego una segunda etapa se litiga sobre el fondo del asunto. Es bastante frecuente que la Comisión Interamericana decide unificar las dos etapas y resolver tanto la admisibilidad como el fondo en un solo informe, que es el informe final, digamos, el informe que está previsto en el artículo 50 de la Convención Americana. Entonces, este informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede tener dos sentidos. El primero es que sobresea al Estado, ese es el primer caso. Entonces, si la Comisión Interamericana considera que no se ha logrado establecer responsabilidades en el Estado, pues sobresea al Estado, el procedimiento es archivado y es cerrado y luego se lo manda al archivo. Entonces, ese sería el primer caso, ¿no? El Estado saldría vencedor, digamos, en esa contienda legal. La segunda posibilidad es que el informe de fondo declare responsable al Estado y recomiende medidas para reparar la violación de los derechos que se hayan provocado. En ese caso, va a otorgar al Estado un plazo para que cumpla las medidas recomendadas. Normalmente otorga un plazo de 3 meses. El Estado, ahí se pueden dar dos situaciones. Una es que el Estado cumpla las medidas de satisfacción. Si es que el Estado ha cumplido las medidas recomendadas por la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana las da por cumplidas y entrega un informe que se hace público a la Asamblea de la OEA. La segunda situación es que el Estado no cumpla
o no cumpla satisfactoriamente las medidas recomendadas por la Comisión. En esta situación, la Comisión Interamericana presenta una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay esta particularidad en el sistema interamericano. Quien tiene legitimación activa, standing, como se suele decir en el sistema anglosajón, para llevar un caso ante la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana. Y las víctimas y sus representantes pueden también presentarse y hacer un litigio autónomo, pero no pueden llevar el caso directamente ante la Corte. Esta, como les decía, es una particularidad interesante del sistema interamericano. Al final, cuando el caso es llevado ante la Corte Interamericana, hay tres partes, ¿no? Está la comisión, que es quien presenta la demanda, están las víctimas y sus representantes que hacen un litigio autónomo de acuerdo a sus propias pretensiones jurídicas, y está el Estado, que es contraparte de ambos. Entonces, así se va articulando el litigio ante la Corte Interamericana. Este litigio ya tiene un carácter judicial. Entonces, los jueces de la Corte Interamericana van a tramitarlo también bajo el principio de contradicción y con un rigor procesal propio de un tribunal internacional. Entonces, el Estado la Corte Interamericana va a correr el traslado de la demanda al Estado y también a las presuntas víctimas, y les va a dar un tiempo para que las presuntas víctimas elaboren su propio escrito autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas, ¿no? Así se llama, que es el equivalente a la demanda. Entonces, presentará este escrito las víctimas y sus representantes, al cual deberán adjuntar todas las pruebas que tengan a su alcance. Entonces, en este escrito autónomo es donde deben presentar el momento procesal oportuno para presentar todas aquellas pruebas de que las víctimas y sus representantes quieran hacer uso. Luego, el Estado tendrá un plazo para contestar la demanda de la Comisión Interamericana y el escrito autónomo. Y ese será el momento procesal oportuno para que el Estado presente todas aquellas pruebas de las que se sienta asistido. Entonces, de esa manera se traba la litis. Y lo siguiente es un proceso escrito de preparación para el juzgamiento que se va a realizar en la audiencia pública. Entonces, la Corte Interamericana juzga a los estados a través de una audiencia pública que se realiza en términos generales en su sede, que es en la ciudad de San José de Costa Rica. Con frecuencia la Corte Interamericana sesiona por invitación de los diputados en otros países de la OEA, y desde la pandemia algunas de los casos son litigados en audiencias virtuales. Todas estas audiencias son transmitidas en directo por las redes sociales de la Corte Interamericana, y sus grabaciones constan también en plataformas como YouTube. Entonces, el litigio ante la Corte Interamericana es también un litigio exigente en la medida en que, siendo transmitidas las audiencias en directo, son seguidas por muchas personas alrededor del mundo y son interesantes. Hay un alto debate, ¿no? Es un sistema en el cual se debate de manera muy, muy fuerte, muy contundente, y que requiere de un nivel importante de preparación por parte de los litigantes y de los jueces. Al final, la Corte Interamericana resuelve a través de una sentencia que es definitiva e inapelable. Y esa sentencia resulta ser obligatoria, en primer lugar, para las partes, los estados partes que están litigando, y en segundo lugar, establecen precedentes obligatorios, generalmente obligatorios para los países del sistema de la OEA. Esto es porque la Convención Americana le otorga a la Corte Interamericana la calidad de intérprete auténtico de la Convención Americana y de los otros instrumentos interamericanos de derechos humanos. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene una importancia muy grande en el continente,
porque todos los estándares que se va estableciendo respecto al contenido y alcance de los derechos se vuelven estándares generalmente obligatorios que pueden ser directamente invocados en los litigios nacionales. Entonces, como ustedes conocerán, en el Ecuador, por ejemplo, en el litigio ante la Corte Constitucional es bastante frecuente que las partes, los litigantes, invoquen estándares jurisprudenciales establecidos por la Corte Interamericana en su jurisprudencia y que también los jueces, la Corte Constitucional, invoquen también estándares interamericanos cuando argumentan sus propias sentencias. Entonces, la jurisprudencia del sistema interamericano por eso tiene tanta relevancia en nuestros días. Hay una obligación también establecida por la Convención Americana, que es que cada vez que la Corte Interamericana establece responsabilidades internacionales en un Estado por la violación de derechos humanos, debe también disponer medidas de reparación. Estas medidas tienen un principio general, y este principio es el principio de la restitución íntegro. Quiere decir esto, que lo que buscan las medidas de reparación es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación de los derechos. Esa es la aspiración máxima. Entonces, ustedes entenderán que en muchísimos casos esta aspiración máxima es imposible. Si una persona ha fallecido, la medida de reparación no puede devolverle la vida. En muchos otros casos, por ejemplo, las condiciones de salud en las que se encuentra una persona que ha sido víctima de tortura, difícilmente van a volver a ser las mismas de antes de haber sufrido tortura. O si alguien me quema en la casa, bueno, difícilmente esa casa va a volver a ser lo que era antes de la violación del derecho. Entonces, la Corte Interamericana ha establecido un nivel para el cumplimiento de las reparaciones que a mí me parece bien interesante, ¿no? Ha dicho la Corte Interamericana que el Estado está obligado a cumplir las reparaciones hasta el máximo posible para consolar el dolor de las víctimas. Entonces, esa es la medida en que tienen que cumplirse las reparaciones, el máximo posible, buscando así consolar el dolor de las víctimas. Entonces, lo que es límite para el cumplimiento de las reparaciones es lo imposible, pero es del imposible físico, como en los ejemplos que les daba, ¿no? Si alguien está muerto, es físicamente imposible devolverle la vida. No es el imposible jurídico. Entonces, claro, esto es bastante interesante, ¿no? Para graficarlo, les voy a contar rápidamente un caso. Uno de los casos más emblemáticos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es el caso Barrios Altos contra Perú. Este caso se refiere a, a los siguientes hechos, ¿no? Durante el primer gobierno de Alan García en el Perú, había una guerra interna cruenta, ¿no? Entre las fuerzas estatales y varios grupos irregulares que estaban sembrando el caos en Lima y en la zona de la sierra peruana. Entonces, claro, los cuerpos de seguridad estaban extremadamente sensibles frente a cualquier reunión en la que gente pobre se aglutinaba en un sitio con determinado fin. Entonces, en una zona muy popular de Lima, que se llama Barrios Altos, mucha gente del barrio se reunió en una casa para celebrar un cumpleaños. Entonces, claro, tanta gente humilde reunida en una casa despertó las sospechas de los cuerpos de seguridad. Se armó un operativo muy grande con muchísimos, decenas, centenas de militares y policías, de helicópteros, camiones. Y se detuvo a más de 100 personas. Bueno, a los pocos días salieron libres la mayoría, pero 12 ya no pudieron salir libres, estuvieron desaparecidos. Entonces, frente a la gravedad de estos hechos, la opinión pública fue sensible, ¿no? Entonces, se denunciaron mucho de estos hechos frente al exceso en la represión policial. Y bueno, esto llevó a que los responsables de ese operativo sean sometidos a la justicia peruana, a la justicia especializada militar y policial. Y esta justicia fue extremadamente comprensiva con los responsables del operativo, algunos de la mayoría de los cuales fueron sobreseídos.
Algunos fueron condenados, pero apenas extremadamente leves en relación a la gravedad de los cargos. Entonces, con esto, después de muchos años, llegó a la Corte Interamericana. La Corte determinó que había que investigar la verdad histórica y había que sancionar a los responsables. Y ahí se toparon con un imposible jurídico, ¿no? Que es el principio de non bis in idem, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Entonces, algunas de las personas que ya fueron sancionadas de manera muy leve por la justicia nacional, invocaron este principio cuando ya la justicia peruana estaba cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, la justicia peruana determinó, en virtud de lo establecido por la Corte, el objetivo de un proceso penal es precisamente el establecimiento de la verdad histórica y la sanción de los responsables, y que esos procesos a los que fueron sometidos estos militares y policías evidentemente no buscaban aquello, buscaban por lo contrario garantizar la impunidad. Por lo tanto, no eran verdaderos procesos penales, y no siendo verdaderos procesos penales, no era aplicable el principio de non bis in idem. Consecuentemente los volvieron a juzgar y varios de ellos fueron condenados. Entonces, esto para graficar un poco este principio jurisprudencial de que el imposible jurídico no exime al Estado de cumplir las medidas de reparación que establece la Corte Interamericana. Eh, este es un sistema que tiene algunas potencialidades a las que quisiera referirme en este momento. En primer lugar, existe una gran potencialidad en el sistema interamericano en la medida en que muchas de las personas que acuden al sistema interamericano son personas humildes, son personas cuyos derechos han sido violentados y que en sus propios países no han encontrado justicia. Entonces, claro, para ellos es extremadamente interesante, importante que un tribunal internacional escuche en primer lugar estas historias y en segundo lugar obligue a que el Estado esté presente en la audiencia y escuche también las historias de estas personas. Entonces, la sola existencia de la audiencia es ya un mecanismo tremendamente reparador y tremendamente reconstitutivo de la dignidad humana. Entonces, las víctimas son escuchadas con respeto y el Estado tiene que escuchar esas historias y tiene que responder además a los cargos. Por otro lado, las sentencias de la Corte Interamericana buscan en general garantizar que estos hechos que motivaron y que las circunstancias que motivaron la violación de derechos no se vuelvan a repetir. Entonces, claro, las reparaciones que da la Corte Interamericana, que puede ser materiales como indemnizaciones, inmateriales como diferentes otras medidas que se toman, eh, como dicho reiteradamente la Corte, no buscan enriquecer a la persona que es beneficiaria de esas reparaciones. Lo que buscan es compensar el dolor que les causó la violación sufrida. En términos económicos suelen ser modestas, ¿no? Pero tienen gran significado y gran impacto en la realidad de los países respecto a los cuales se las dicta. Eh, este es un poco en general lo que quería compartir y yo estaré muy contento si es que ustedes me dejan saber cualquier pregunta, inquietud, para con mucho gusto seguir dialogando. Perfecto, estimado doctor. Muchísimas gracias por su muy interesante ponencia. Vamos con las preguntas. Tenemos una pregunta de la doctora Antonella Gil, quien nos dice, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias, doctor. Dice, por favor, ¿considera suficientes las herramientas que tiene la Corte Interamericana para coaccionar a los estados el cumplimiento integral de las medidas de reparación ordenadas en casos contenciosos? Bueno, la respuesta lamentablemente es que no. Yo represento al señor Daniel Tibi, cuyo caso fue sentenciado en el año 2004. Este año tuvimos audiencia de seguimiento, el año pasado, en el 2022, tuvimos audiencia de seguimiento ante la Corte Interamericana y los representantes del Estado dijeron que estaban a punto de cumplir
los planes de capacitación que había ordenado la Corte a los funcionarios judiciales, que estaban ya en el 95%. Ya se anotar a la Corte, miren, nos dicen que están a punto de cumplir, que de falta el 5%, pero se han demorado 18 años. Entonces, realmente no hay la posibilidad de que la Corte Interamericana ejerza una coacción mayor, ¿no? Entonces, la Corte hace lo que puede, dicta la sentencia, hace estas audiencias de seguimiento. La tarea entonces de cumplir, de que se cumplan las disposiciones de la Corte queda entonces en manos de la sociedad civil, de las propias víctimas, de sus representantes y de otras organizaciones y personas que se preocupan por los derechos humanos y pueden ejercer cierta presión en los estados para que cumplan los mandatos de la Corte. Muy bien, doctor. También nos dicen, otra pregunta dice, ¿cuál es el límite de la Corte Constitucional al conocer y resolver acciones por incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana, a fin de que coadyuve y no interfiera en la jurisdicción y competencia del órgano internacional? Eso también tengo una experiencia no muy buena. Yo representé al pueblo de Sarayaku en el caso ante la Corte Interamericana. Fue resuelto en el año 2012. En el 2012 le dio al Estado ecuatoriano, a la Corte, le dictó la medida de retirar 1,5 toneladas de explosivos que una empresa petrolera había dejado en el territorio de Sarayaku, sin consentimiento del pueblo. Han pasado ya igual más de 10 años. Y esos explosivos siguen ahí, el Estado no ha hecho ningún esfuerzo. Hace 4 años interpusimos una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. Tuvimos audiencia hace 2. En la audiencia quedó pendiente la apertura en término de prueba. Más bien se abrió el término de prueba, se pidieron diligencias y no hay en absoluto despacho. Entonces, claro, realmente esperábamos que luego de tantos años, de una década de espera, la Corte Constitucional sea sensible y mire que esos explosivos causan peligro no solo a la naturaleza, sino a las personas que viven en Sarayaku. Pero seguramente hay otras prioridades. No se da despacho a ese que es un caso realmente importante, ¿no? Emblemático. Sería la primera vez que el Estado es condenado también en la justicia nacional, después de que ya fue condenado por lo mismo, entra la justicia internacional. Muy bien, doctor. Bueno, muy interesantes sus anécdotas. La verdad creo que es una de las personas más autorizadas en el país para hablarnos del sistema interamericano y de su operatividad. Doctor, para nosotros ha sido un honor contar con su participación y esperamos que sea la primera de varias ocasiones. Un fuerte abrazo y le devuelvo la palabra para que se pueda despedir de esta audiencia. Muchas gracias, ha sido un honor también compartir con ustedes y estoy a las órdenes siempre que crean que sea oportuno. Buenas noches. Perfecto. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Y lo propio con todos ustedes, apreciados participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas 6 jornadas en este curso de actualización en juicios contra el Estado. Ya ven que, entre otras cosas, no solamente hemos abordado los procesos de orden nacional, sino también lo que pueda tener también cabida en el contexto internacional y que siempre vale la pena analizarlo también. Esperamos que hayamos cumplido este propósito de lograr en ustedes un espacio de reflexión, de conocimiento, de aprendizaje y desde luego de inquietar cada vez más el estudio del derecho, de que podamos quizás profundizar a partir de estos diálogos que hemos tenido en estos días con los panelistas que han sido de primera, ¿cierto? Que podamos profundizar quizás algo que nos haya quedado por ahí inquietando nuestro conocimiento, que investiguemos un poquito más y que sigamos aportando a este mundo de la academia, hermanando a nuestra querida América Latina a través de estos espacios académicos como lo venimos haciendo desde hace algunos años atrás. Así que felicidades a todos ustedes por este empeño, por esta iniciativa de seguir mejorando y pues ha sido todo un honor. Los esperamos en futuros espacios
Y recuerden que las clases, las grabaciones, los materiales que hemos compartido como lecturas complementarias, las estamos enviando a sus correos electrónicos y las pueden revisar en cualquier momento accediendo a la página web, en este caso de Juristas de Ecuador. Ha sido un gusto, que tengan un feliz fin de semana y bueno, para quienes están en Ecuador, que sea una fiesta democrática la que tengamos este día domingo, que demos nuestro voto reflexivo, responsable y consciente y sigamos pensando en días mejores para nuestro país. Un fuerte abrazo, que tengan un feliz fin de semana, ha sido un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias con todo, doctor Damián. Muchas gracias por esta organización. Gracias por esos conocimientos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.